Ágora, el espacio para el libre pensamiento, con Gabriel Andrade. Seguimos en Ágora, @Gandrade80 en mi Twitter. Vengo conversando con José González de la Universidad Católica Andrés Bello a propósito del pensamiento libertario. José, has dicho que un fundamento elemental que comparten casi todos los libertarios es que el Estado pues no debe intervenir entre relaciones voluntarias, bien sea transacciones económicas o incluso sistemas de protección, etcétera. Ahora, ha habido alguna gente que ha sostenido que debemos pensar en algunas eventualidades de que por alguna traición del destino o la fortuna, alguien puede quedar muy mal y no tener opción de haber recurrido a estas relaciones contractuales que postulan los libertarios. El Estado no debe intervenir. El filósofo John Rawls planteaba esto con el concepto del velo de la ignorancia, es decir, que aún si partimos de relaciones voluntarias, etcétera, pues pareciera que el Estado tendría que garantizar un mínimo de bienestar para todos los ciudadanos en caso de que a una persona pues no se le puedan presentar las suficientes oportunidades para resolver problemas. Y bueno, pensemos por ejemplo en un huérfano. Un huérfano no va a tener nunca la oportunidad en su infancia de pagar a una compañía de seguros para que le brinde seguridad, o pagar una póliza en un hospital, o pagar para ir al colegio. Y John Rawls decía, bueno, precisamente podemos permitir las desigualdades sociales, pero siempre tenemos que pensar que hay una serie de contingencias que puede hacer que cualquiera de nosotros caiga al fondo desde ahí, y debemos diseñar la sociedad pensando como si nosotros estuviéramos en el fondo, garantizando todo eso. Tú, por ejemplo, eres un gran profesor universitario, pero bueno, se te puede quemar la casa, Dios no lo quiera. Y en ese caso, pues, Rawls diría, tú habrías querido que la sociedad estuviese organizada de forma tal que aún aquellos que se les quemó la casa tengan oportunidad de que se les garanticen un mínimo de bienestar. ¿Cómo ven los libertarios ese argumento de Rawls y sus seguidores? Bueno, como entre los liberales o libertarios hay desde anarcocapitalistas hasta minarquistas, y dentro de los minarquistas hay también diferentes grados. Vamos a tratar de dar una solución práctica sin caer en una posición, digamos, teórica e inflexible. Para muchos liberales no se rechaza la idea de que el Estado pueda eventualmente ayudar a las personas más desfavorecidas o a las personas que caen en situación de desgracia. Pero una cosa es que existan mecanismos de ayuda y otra cosa es asumir que esos son derechos universales de toda la población. O sea, el Estado puede asumir, o la sociedad a través del Estado puede asumir, digamos, algún tipo de obligaciones para con estas personas con más necesidades. Pero pensar que una persona que tiene un cierto nivel de vida o que tiene un cierto nivel de capacidades intelectuales tiene un derecho universal a la educación o a la salud, pues evidentemente es inaceptable. Primero, porque no hay dinero suficiente jamás para proveer esos sistemas universales de educación o de sanidad. Y segundo, porque es profundamente injusto con quienes más lo necesitan. Entonces, desde una perspectiva de algunos liberales, fue el caso de Friedman y también es el caso de Hayek, uno puede pensar en que existan esos sistemas, no como derechos, sino como instituciones de beneficencia. Lo que pasa es que a la izquierda eso lo ofende mucho, porque cree que con eso se humilla a la gente. O sea, la izquierda lo que quiere decir es que esos son derechos y que son derechos para todos, y para estos liberales, pues lo que hay son sistemas de beneficencia para estas situaciones críticas. Pero más allá de eso, el tema también se encuentra en que algunos de estos servicios pueden estar sobrevalorados, y no me refiero, por supuesto, en términos absolutos a la salud, sino también a la educación. La educación pública es un problema muy grave porque en muchas ocasiones se ofrecen carreras, por ejemplo, en las universidades, que no tienen mayor demanda en el mercado y que lo que hacen es, bueno, producir una serie de licenciados o de magísteres o de doctores, buenos que evidentemente nunca van a poder obtener una remuneración a cambio de los servicios que teóricamente pudieran prestar, y es porque no está funcionando el mercado, sino el que está funcionando es el planificador. Entonces, si uno fuera un poquito más racional y acerca este grado de intervención del Estado con una idea de beneficencia, hay que pensar en un grado de intervención más pequeña que estos sistemas de universalidad de derechos que evidentemente no son más que demagogia. Pero estos principios sí están contemplados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1947-48, promulgados por la Organización Nacional de Estados Unidos, de Naciones Unidas. ¿Los libertarios están en contra de ese documento? Bueno,
por ejemplo, los libertarios americanos han rechazado la adherencia de Estados Unidos a muchas de estas organizaciones internacionales y de hecho, por ejemplo, Estados Unidos nunca ha suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos. No recuerdo el caso del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos y Sociales, y lo hacen porque ellos creen que estos son simplemente expresiones de una burocracia transnacional que no hace más que crear un superestado. Pero por supuesto que un liberal, en cualquiera de sus manifestaciones, en aquellas secciones de esas declaraciones que se garanticen derechos a la educación, o a la salud, que son derechos de segunda generación, o derechos a un ambiente sano, o derecho a la paz, que son lo que llamamos derechos de tercera generación, por supuesto que están en desacuerdo. Para un liberal, en cualquiera de sus modalidades, o un libertario, pues, para evitar la confusión, los únicos derechos auténticos son los derechos de abstención por parte del Estado, o sea, lo que llamamos derechos de primera generación. Claro, y sospecho aquí que aquí entrará una distinción que hacía Isaiah Berlin entre libertad negativa y libertad positiva. Es decir, la libertad negativa es aquella que postula, yo no quiero que te metas con mis cosas y ya. En cambio, libertad positiva es aquella que dice, no solamente no quiero que te metas con mis cosas, sino que además me des cosas que yo necesito. Y claro, Isaiah Berlin siempre decía, la libertad positiva tiene el peligro, porque bajo el argumento de que yo necesito algo, eventualmente se lo vas a ir a quitar a otra persona. Es que bueno, ese es el problema de las palabras, pues. A los liberales en Estados Unidos les robaron el término liberales y tuvieron que ponerse libertario, pero cuando tú le preguntas a un libertario qué es, se dice que es un defensor de la libertad, pero entonces además tiene que explicar lo que es la libertad y entender la libertad como ausencia de coacción, porque si no caes en la posibilidad de asumirlo como libertad positiva, porque ¿quién en el mundo político o académico dice que está en contra de la libertad, salvo que sea un totalitario? O sea, todos estamos a favor de la libertad, el problema es que entendemos libertad por cosas diferentes. Entonces todo es un juego de palabras y de definiciones, pues. Claro, ya casi nos vamos, José, pero una última pregunta aquí que la gente en la participación por el teléfono me ha solicitado que te haga. En estos últimos años hay mucha preocupación, y tú lo acabas de mencionar, de mucha conciencia ecológica, y hay una gran preocupación por mantener íntegro el ambiente. Hay quien dice que si se permite a la industria privada producir mucho, pues eventualmente el planeta va a entrar en declive y que es necesario un Estado para frenar el daño ecológico que procede de la industria privada. ¿Cómo respondería un libertario a esa preocupación? Bueno, que las cosas están mejor cuidadas cuando tienen un propietario. El propietario no necesariamente tiene que ser una empresa, puede ser una comunidad, y que esa es la mejor forma de proteger las cosas. Y lo piensa, por ejemplo, en el caso de la pesca. La pesca pues ha causado una serie de preocupaciones a los ecologistas, y en gran medida es porque nadie es propietario de lo que está debajo del mar y nadie tiene un interés en preservarlo, y eso pasa cuando las cosas son propiedad colectiva, entre comillas, pues todo el mundo siente la tentación de explotarlas sin ningún tipo de límite. Entonces la propiedad privada es el mejor régimen de protección para la preservación de cualquier bien, pero eso pareciera que el que la gente entendiera eso pareciera casi más utópico que el anarcocapitalismo, lamentablemente. Bueno, mira, yo te digo, cualquier visita a Caracas, José, y aprovecho para contarte esta anécdota, yo creo que confirma mucho de lo que tú has dicho. Yo he visitado la Universidad Católica Andrés Bello y he visitado la Universidad Central de Venezuela, y te puedo decir que la Universidad Central de Venezuela es mucho más fea, mucho más descuidada. Hay basura en el piso, todo ese tipo de cosas. En la UCAP no hay nada de eso. Y yo sospecho que esto tiene que ver mucho con la actitud del estudiante, de que siente que la UCAP es suya porque él paga una mensualidad, mientras que en la UCB, en tanto es gratis, y el mismo problema que enfrentamos en la Universidad del Zulia, pues en ocasiones el estudiante es cierto que lo que es de todos no es de nadie en realidad, y bueno, que al no haber dolientes, pues eso es dar rueda libre para dañar el ambiente y dañar la propiedad. Así es. José, muy agradecido por haber recibido esta llamada. Con seguridad me gustaría que en un futuro pues volverte a llamar para seguir conversando sobre estos temas. Encantado, Gabriel. Te quiero de verdad felicitar por tu programa. Sabes que nos conocimos por Twitter y bueno, por fin tuvimos la oportunidad de conversar más allá de los 140 caracteres. Ok, y seguimos en contacto. Saludos. Okay. Gracias también a Fernando Mateus, que estuvo en el control técnico, Norelba Torres en la producción, el profesor Jesús Urbina es el director de Luz Radio, y quien les habla, el profesor Gabriel Andrade, estuvo en la conducción. Mi Twitter es @GAndrade80.